Einstein. Este hombre se convirtió en un icono para la física y la ciencia. Su teoría general de la relatividad sacudió los cimientos de la física moderna para establecerse como uno de sus pilares principales. Pero el genial físico alemán pareció no ser capaz de resolver un problema en el que trabajaría hasta el fin de sus días, fracasando en el intento. Durante 30 años, Einstein se enfrentó a la teoría del campo unificado, la teoría que trata de reconciliar las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza: las fuerzas nucleares fuerte y débil, la fuerza electromagnética y la fuerza gravitacional. El santo grial de la física es, de hecho, obtener una ecuación simple que demuestre que estas fuerzas, así como la materia, no son más que distintas manifestaciones del mismo fenómeno natural. Einstein trató de solucionar el problema en un marco de 4 dimensiones, 3 espaciales y 1 temporal. Ahora se considera que ampliando el espectro de dimensiones de 4 a 10, es decir, asumiendo que nuestra realidad contiene más dimensiones y por tanto ampliando el estudio del universo a una perspectiva hiperespacial, las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza parecen encajar en un mismo marco matemático de una forma concreta, simple y elegante. Sin embargo, existe una supuesta serie de experimentos no oficiales llevados a cabo por el gobierno estadounidense que nos cuenta una historia muy diferente. Einstein sí llegó, de hecho, a completar su trabajo en la teoría del campo unificado, y lo logró de una forma muy peculiar, trabajando en un proyecto de invisibilidad de radar para la Marina de Estados Unidos. Pero este proyecto no solo alcanzó ese objetivo, sino que llegó mucho más lejos. Una serie de experimentos que condujeron a la teletransportación e invisibilidad óptica de todo un buque de la Marina y su tripulación, con una consecuencia inesperada: viajes en el tiempo. Es sabido que, durante la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos y gobiernos de las potencias involucradas en el conflicto llevaron a cabo numerosos experimentos científicos, tecnológicos y de ingeniería para intentar estar un paso por delante del enemigo. Por obvias razones, la mayoría de estas pruebas y experimentos se mantuvieron en secreto. Aunque gran parte de esos proyectos ya deberían estar desclasificados y por lo tanto disponibles para escrutinio público, muchas fuentes teorizan, quizá erróneamente o no, que algunos de estos trabajos continúan guardados en el más alto secreto o que incluso algunos todavía se están llevando a cabo hoy en día. Año 1943, Filadelfia, Pensilvania. Un buque de la Marina estadounidense, el destructor USS Eldridge, objeto de un experimento científico para hacerlo invisible a los radares enemigos, es además el soporte para comprobar una predicción que supuestamente se haría real: invisibilidad óptica. Para entender esto, tenemos que entender el por qué somos capaces de ver con nuestros ojos. La luz lo es todo cuando hablamos de óptica o de visión. La luz emitida por objetos como el Sol o una bombilla eléctrica choca contra los objetos que tenemos a nuestro alrededor y llega a nuestros ojos, donde su energía es captada por los receptores de los mismos y enviada al cerebro para interpretar dicha imagen. Pero, ¿qué es la luz? ¿Recuerdas que antes mencionamos las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza? Una de ellas es el electromagnetismo, una fuerza compuesta por la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, cuya naturaleza es inseparable, ya que una no existe sin la otra. El hecho de que en el universo exista el electromagnetismo causa que, por todas partes, se emita radiación electromagnética. Esta radiación, que viaja a través del universo a velocidades que ningún otro elemento del mismo puede superar, se puede clasificar según su frecuencia y longitud de onda. Esto es la frecuencia.
y esto es la longitud de onda. De esa clasificación obtenemos el espectro electromagnético. Como puedes ver, todo desde las ondas de radio y televisión, pasando por las ondas Wi-Fi y la luz visible, hasta la radiación gamma, que puede producir cáncer y problemas de salud, son ondas electromagnéticas. Son todas esencialmente lo mismo. Lo único que cambia es su frecuencia y longitud de onda. Cuanto mayor sea la frecuencia, menor será la longitud de onda, y mayor será la cantidad de energía contenida en esa onda electromagnética. Entonces, ¿qué es la luz? Es una parte del espectro electromagnético, un rango de longitudes de onda en el que se contienen todos los colores que conocemos, todas y cada una de las tonalidades de todos los colores que existen. Nuestros órganos visuales evolucionaron para poder ver lo que se encuentre dentro de ese rango, fuera del cual todo se vuelve invisible a nuestros ojos. Y esto es lo que supuestamente se consiguió lograr en el Gran Buque. Se volvió invisible. ¿Pero cómo? Como dije antes, para ver un objeto es necesario que la luz choque contra ese objeto, rebote sobre él y viaje a nuestros ojos. Si la luz no se refleja en ese objeto, nosotros no podemos verlo. Se utilizaron grandes generadores eléctricos para desviar la luz alrededor del navío. La luz no rebotaba contra la superficie del barco, sino que era repelida para que no lo tocase. De esta forma, el USS Eldridge se hizo no solo invisible a las ondas electromagnéticas usadas por los radares del ejército, sino que además se hizo ópticamente invisible. Pero aquí viene lo realmente interesante e intrigante de este asunto, la parte que nos deja boquiabiertos y confundidos, y la parte que resulta más difícil de creer desde un punto de vista científico. Einstein dedicó gran parte de su vida a encontrar una conexión entre electromagnetismo y gravedad. La gravedad, según él mismo describió con su teoría general de la relatividad, no es más que una propiedad geométrica del espacio-tiempo. Imagina el espacio-tiempo como una gran tela extendida en el universo. Ahora imagina que colocamos un objeto pesado sobre esa tela, creando una curvatura. En términos ilustrativos, eso mismo es la gravedad. La gravedad curva el tejido del espacio-tiempo, alterándolo. Esto tiene una implicación determinante y muy importante. La curvatura del espacio-tiempo está directamente relacionada con la energía y la cantidad de movimiento de un objeto. La luz, por ejemplo, se desvía de su trayectoria lineal cuando existe un campo gravitatorio cercano, porque el espacio está curvado. Como el espacio y el tiempo están relacionados, la teoría sigue que una curvatura en el espacio curva también el tiempo. Y aquí es donde la historia del USS Eldridge nos asombra y cautiva. El navío, para desviar la luz y así lograr su invisibilidad, habría provocado una curvatura en el espacio-tiempo, supuestamente causando dos efectos todavía más increíbles: teletransportación y un viaje en el tiempo. El gran buque de guerra se había desmaterializado tras lo que se describió como una niebla de color verdoso para finalmente, bajo un destello azul, desaparecer en Filadelfia y rematerializarse en el puerto de Norfolk, Virginia, a unos 350 kilómetros de distancia. Durante unos 15 minutos el buque permaneció allí para a continuación desaparecer de nuevo y reaparecer en su lugar original. La tripulación, de cerca de unos 200 hombres, sufrió todo tipo de calamidades. Supuestamente ninguno de ellos salió con vida del horroroso desenlace. Unos habían enloquecido para fallecer momentos después. Los cuerpos de otros aparecieron fusionados con el cuerpo del barco, ofreciendo una imagen grotesca. Los restantes habían simplemente desaparecido del barco en algún punto del espacio-tiempo para no ser vistos jamás, exceptuando 2 hombres, 2 técnicos eléctricos del barco que saltaron por la borda tras haber intentado sin éxito desactivar los generadores. Estos 2 hombres, cuenta la historia, fueron vistos exactamente 40 años más tarde, en 1983,
tras haber aparecido sobre un campo en algún lugar físicamente cercano. Habían viajado al futuro, exactamente 40 años. La increíble historia del Proyecto Filadelfia parece sacada de una apasionante y entretenida novela de ficción, y quizás sea así como deberíamos apreciarla y disfrutarla, ya que la imposibilidad de tales eventos parece hasta cierto punto clara. Por ejemplo, la cantidad de energía necesaria para crear efectos como los relatados tendría que ser mucho mayor que la supuestamente utilizada en dichos experimentos. Tampoco ayuda mucho a la veracidad de la historia el hecho de que esté basada en el testimonio de una sola persona, Carlos Miguel Allende, quien, a través de cartas, reveló la historia y afirmó conocer el paradero de algunos de los tripulantes del barco de aquel fatídico día de los experimentos. Sin embargo, este hombre nunca ofreció fechas exactas o detalles muy específicos de la historia. No obstante, quién sabe. Si dejamos volar nuestra imaginación, es posible que exista algún modo de conseguir una curvatura espacio-temporal utilizando mucha menos energía de la que se cree necesaria. Después de todo, ahora se especula sobre la hipotética posibilidad de conseguir superconductores a temperatura ambiente. La ciencia se renueva y autocorrige, se autorregula y evoluciona. ¿Quién sabe? Quizá algún día nos demos cuenta de que, efectivamente, existen atajos energéticos hacia el hiperespacio. Pero eso es otra historia. Nos vemos pronto.